7 toneladas arriba de un techo defectuoso quemado. ¿Cómo hace esto los dueños de Punta Cana y los Vicini, los dueños de todos los medios? No lo van a hablar ningún locutor. Me da tristeza, porque yo sé que corren peligro mis colegas. Por eso lo digo yo. Hay un ánimo en el pueblo dominicano, dentro de este luto que existe, de pedir respuestas de exigir más bien respuestas ante lo que pasó en el Jet Set. Más de 220 personas que perdieron la vida, más de 180 desplazados a raíz de este lamentable suceso, y que muy probablemente aunque uno no lo quiera, va a seguir arrojando cifras de personas que pierdan la vida. Eso es muy, muy, muy probable. Es una del siglo XX, en el siglo XXI, más bien, del siglo XXI debe ser una de las mayores tragedias que ha sufrido el pueblo dominicano. Y no quiero decir la mayor, porque hay otros, como lo que pasó en Jimaní, o aquella represa que se abrió en una de las tormentas, Olga o Noel, si mal no recuerdo, ¿verdad? Que produjo también muchas personas muertas. No quiero decir que es la mayor tragedia, todas son malas. El punto es, señores, que van por la cabeza de alguien. El pueblo está buscando un responsable y ese responsable ya tiene nombre. Tiene nombre y ha sido denunciado fuertamente en las redes sociales, en los medios alternativos. Lo hizo, por ejemplo, el periodista argentino Javier Seriani, si mal no recuerdo el nombre, pero el apellido es Seriani, donde él habla que la discoteca Jet Set no es que es propiedad exclusiva de Antonio Espaillat. Dice el señor Seriani que es una suerte de testaferrato lo que hay ahí en el Jet Set. Y no solamente habla del Jet Set, sino habla de que hay un testaferrato con RCC Media, de la cual conocemos su principal CEO, su cabeza visible a nivel de administración y se identifica casi como propietario, es el señor Antonio Espaillat. Habla de eso. Yo pienso que Seriani, en el tema del Jet Set, no estoy diciendo tampoco, no puedo afirmar tajantemente que es un testaferro, no estoy diciendo eso, de RCC Media. Ahora bien, de Jet Set, si hay una empresa de la que yo creo es propietario Antonio Espaillat, es de Jet Set. Es de Jet Set. Un negocio familiar que, según las informaciones que uno tiene, era una empresa que o sea, antes era una fábrica de ladrillos, luego pasó a ser cine varias veces, entre ellos Cine El Portal, y luego pasó a ser lo que conocíamos como Jet Set, una empresa de 52 años, que supuestamente en los últimos tiempos la gestión del día a día la tenía una hermana de Antonio Espaillat. Entonces, ahí creo que Seriani está un poco desinformado. Creo que ahí no tiene toda la información. Ahora, de lo que se habla de testaferrato, de lo que se ha hablado de cómo se conforma RCC Media, un gran emporio, señores. Circuito Corporán por un lado, Radio Cadena Comercial por el otro. O sea, eran varios emporios que fundió, que unió el señor Antonio Espaillat. Muy poderosa RCC Media, una gran cadena de emisoras. Eso es una operación grande, magnánima, que te puede invitar al análisis, que te puede invitar, ¿no?,
a plantear diversos escenarios, diversas hipótesis. Ahí el señor Seriani sí podría dejar tela por donde cortar. Eso sí, yo creo que ahí él podría tener asidero. Pero Jet Set, bueno, creo que la propiedad es del señor Espaillat. Definitivamente, el pueblo dominicano está en un ánimo de pedir respuestas, de exigir respuestas. La gente se siente así. Señores, repito, más de 220 personas perdieron la vida. Y como se ha manejado la cosa, como se ha manejado todo, uno piensa que hay muchas cosas, ¿no? Que hay muchas cosas sueltas, que hay muchos cabos sueltos y que se están dejando todo de lado. El señor Seriani, además, dice que su vida puede estar en peligro tras afirmar lo que afirma en su corte. Bueno, él dice que está hablando por los dominicanos que no pueden decirlo. Es lo que él está hablando por los dominicanos que no pueden decirlo. Inclusive, el señor Seriani habló de, ¿verdad?, que estuvo en República Dominicana, que estuvo en pueblos, digamos, costeros de República Dominicana, polos turísticos, y hablaba inclusive de que la gente le decía que aquí llegaban sacos y sacos, por aquí llegaban sacos y sacos de sustancias ilícitas. Y le endilga a familias poderosas toda una suerte de complicidad, una red pesadísima de complicidad, y que realmente tienen como cabeza visible al señor Antonio Espaillat. Exige él que sean castigados estos empresarios poderosos que él menciona. Menciona a la familia Raineri, menciona a la familia Vicini. Sobre todo, él va en esa especie de dualidad, ¿no? Con esas dos familias. Y yo les repito, hay que analizar ese tema porque RCC Media es un grupo muy poderoso. RCC Media se va consolidando de muchas maneras a raíz de un desguañangue muy grande de un banquero exitoso que tenía como base de su éxito, de su triunfo, un colosal fraude bancario. Hablamos de Ramón Báez Figueroa, ¿no? Ramón Báez Figueroa tenía una radiocadena comercial, había comprado todas esas emisoras, había conformado emporios comunicacionales grandes, ¿no? Telecentro, tenía RNN, tenía múltiples inmuebles como Novocentro, tenía muchas cosas, ¿no? Muchos canales de televisión, incluyendo esas emisoras radiales. Cuando eso cae, según el libro, todas las posibilidades de nuestro amigo Freddy Aguas Vivas, y como lo entrevistamos también en nuestra plataforma de La Quinta Pata, pues llegó a decir, mira, lo que se conformó después de caer Baninter, el cómo se repartieron las familias poderosas, los medios de comunicación, las empresas que tenía el señor Báez Figueroa, eso fue más escandaloso que el hoyo financiero que dejó Baninter de 55 mil millones de pesos. Cifrado en ese entonces, ¿no? 2003.
unos 55 mil millones de pesos. El reparto que se dio, como él dice, escandaloso, que nos esquilmó a los dominicanos, dice él que fue peor aún. Entonces, sí, lo que plantea Seriani es un objeto de análisis, es objeto de estudio. Eso sí, es objeto de que uno pueda hablar de esos temas, ponerlo en perspectiva respecto de hoy. Respecto de hoy, que es lo que importa, ¿no? Y en otros cortes podemos entrar en otras perspectivas, en otras aristas de este tema de la tragedia Jet Set. Pero definitivamente Seriani ha abierto una caja de Pandora. Ha abierto una caja de Pandora que es justo analizarla con datos quizás precisos que él tiene, pero también con imprecisiones que hay que significar, porque todo lo debemos poner en perspectiva. Yo no creo que Jet Set sea algo, haya sido una empresa de testaferrato. No, señor. Bueno, pero lo que este señor Seriani pues dice es algo que aquí se sabe oficiosamente. Vox Populi. El señor Antonio Espaillat, muchos dicen que es un testaferro. No, es que no puede justificar la propiedad de todos esos medios de comunicación, no lo puede, pero señor que recibe una herencia de su madre de una discoteca. Lo que está en discusión es eso, o sea, los nombres a quien este señor pues se le hace el favor de llevar sus propiedades. Y Seriani pues señala a estas dos grandes familias de la República Dominicana, a los Vicini y a la familia Rainier. Eso, obviamente, no hay pruebas de eso. Pero uno lo que le queda es ver más o menos algunas cosas, como por ejemplo, Seriani dice que como la familia Rainier se ha constituido en prácticamente los dueños del turismo en la República Dominicana, que es así, y que nosotros ya aquí hemos bautizado como los que están llevando ahora mismo el estado profundo de la República Dominicana, los Rainieris a la cabeza, uno puede entonces preguntarse, darse la respuesta en el sentido de una pregunta que siempre nos hemos hecho aquí. ¿Qué nos quieren meter a David Collado por los ojos? ¿Qué nos quieren meter a David Collado por los ojos? Y empresas de medios de comunicación se atreven a publicar esas encuestas donde dicen que David Collado tiene un 60% de aprobación fuera del partido y dentro de ese partido. Cuando todo el mundo, o sea, el ciudadano de a pie sabe que eso no es así. Pero sin embargo se atreven. Y tú puedes tomar una empresa como la empresa de Antonio Espaillat, RCC Media, que contrata a una encuestadora llamada RD Elige, donde cada 3 meses viene con esas publicaciones mostrando a David Collado por las nubes. Y Seriani dice en ese corte que David Collado es el producto de esta gente de los Vicini y ahora de los Rainieris, quienes trabajaron para que lo pusieran en el Ministerio de Turismo para proteger los intereses de ellos. Porque los Vicini también están metidos en el turismo, eso lo sabemos. Y que ahora... ¿Qué no están metidos los Vicini? Sí, y que ahora están trabajando... A nivel de negocios. Y que ahora están trabajando para hacer a David Collado presidente. Entonces,
si unimos eso a ese detalle nada más, porque hay otros, ese detalle de que las empresas comunicacionales de Antonio Espaillat pues se atreven a meter este panfleto a todas luces sin hacerle honor a la verdad de que un hombre como David Collado tiene esos niveles de aceptación dentro y fuera de su partido. Entonces uno puede decir, pero mira, hay un punto de conexión ahí en lo que dice Seriani, en que pudiera ser Antonio Espaillat ese hombre que le maneja todas estas propiedades a esas dos familias. Que yo comentaba fuera del aire, no es un asunto de lavar dinero. No es un asunto de lavar dinero porque si los Vicini o los Ranieri decidieran lavar dinero, serían ellos las lavadoras perfectas. Porque una transacción de 1.000 millones que haga un Vicini no va a despertar ninguna alerta en ningún banco nacional. Son los Vicini. O sea, eso es costumbre de ellos. Supongo yo que este asunto de usar testaferros es para un asunto de evadir impuestos, leyes antimonopolio, cosas así, ¿no? Pero Seriani hace hincapié en algo que él se sorprende y que yo hago el ejercicio también de asombro. De mantener ese asombro siempre, ¿ah? Y él se sorprende de, oye, pero sí, a todas luces, Collado es un hombre que viene patrocinado por gente que tiene negocio, que tiene intereses en el turismo. ¿Y cómo es que lo ponen de ministro de turismo? Con ese gran conflicto de interés. Pero ese es el sello de fábrica del gobierno de Luis Abinader, José Maracayo. Eso no debe asombrarte. No. Lo que debe es mantenerte indignado. Coño, y el asombro. Hay que mantener el asombro, porque eso no es lo que indignado, es que encojonado. Bien. Porque el asombro es una vez. Pero el asombro es... El asombro es pero es la chispa. Sí, yo sé que es la chispa te mueve. Pero el asombro no te mantiene, no te sostiene en el tiempo. Yo creo. Es la indignación. Bueno, bien. Pero eso. Sí. Pero yo mantengo mi asombro, ¿ah? Mi asombro. O sea, ¿cómo va a ser? Rasgo las vestiduras cada vez que veo una vaina así. Trato de hacerlo. Porque es como la teoría de la ranita esta y el agua caliente, ¿verdad? A eso es que juega esta gente aquí, ¿no? A poquito, y ya de repente cuando uno despierta ya uno está muerto. No se da cuenta en el proceso, ¿no? Entonces, ya lo tenemos de ministro de turismo y lo aceptamos. ¿Lo vamos a dejar ahora que lo metan como presidente? Y eso es lo que todos los días tenemos que, como tú dices, indignarnos, pero también asombrarnos, porque yo digo, el asombro es la chispa que te mueve a que mantenga la indignación. Nos vamos a dejar meter a un tipo, o sea, con unas encuestas a todas luces manipuladas descaradamente, que deberían ser penalizadas esas vainas. Alguna ley debería haber... se debe incentivar en el Congreso para que esto pues se penalice de alguna forma. En la publicidad tenemos penalizaciones para la publicidad engañosa. A mí me parece que esto cumple con todos esos parámetros de calificarla como una publicidad engañosa. Cuando te ponen una encuesta allí diciéndote que este tipo tiene este nivel de aceptación. Y yo te voy a decir una cosa, no creo que sea el mismo daño el que te haga un tipo que te vende una pasta de diente con unos elementos que quizá no tenga y lo exagera en la publicidad, pero que él pueda ser objeto de demanda por eso legalmente. Eso no puede ser más dañino a que te vendan un tipo como presidente que lo que quiere es pues cuidar los intereses de una familia allí, ¿no? No, y asegurar el monopolio, que el monopolio se mantenga de muchas maneras. Eso es así. Yo lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Y aquí lo hemos manifestado. Señores, si Abinader es el presidente ideal para los empresarios, imagínense uno que fue creado
como producto, como bebé probeta casi de una empresa, de unos empresarios. Y no de unos empresarios, de la familia empresarial más poderosa económicamente del Caribe. Imagínense lo peligroso que es eso. Pero creo que el corte de Seriani es interesante, invita al análisis. ¿Qué piensa usted ahí en la cajita de comentarios? Esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche la retransmisión. Además, nos puedes ver en el Cibao Central a través de una importantísima red de empresas de cable en la zona y en la región este del país en la señal de Telecable Nacional.